O sea, no pueden inventarse una cosa. No pueden inventarse que el espíritu libertario que había, que no sé qué, y pongámosle, porque ya pasarán los años y los nuevos guayaquileños que van naciendo, ya no les entrará a menor duda que ahí hubo una república de Guayaquil. ¿Por qué alimentan eso? ¿Por qué alimentan? Pero no hay una respuesta adecuada. La Academia Nacional de Historia sí hizo una precisión sobre el tema diciendo que ahí no hubo ninguna república. Pero Quito en silencio. Yo celebro lo que dice Rafael Correa Delgado, lo que ha dicho. Pero sus concejales, comenzando por su vicealcaldesa, son los que plantean esta bobada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué creen? ¿Que quedaron bien? Ellos deben decir, hemos hecho justicia. Y en la casa les han dado un cafecito caliente. Bien, hija, qué bien que hagas esto por Guayaquil. Primero, un sobredimensionamiento de los hechos, faltar a la verdad, al rigor histórico. O sea, dejen de sorprender gente y no abran una herida y abran una situación que no le hace bien a la República. Este país que nunca estuvo bien pegado, siempre estuvo pegado con babas. Por eso los peruanos hicieron lo que hicieron con nosotros. Cuando el mariscal Amar vino, si bien Sucre con Juan José Flores lo derrotaron en Tarqui, la ocupación estaba Guayaquil ocupada. Estaba ocupada y a Bolívar y en ese entonces ya general Juan José Flores les costó muchísimo trabajo sacar a los peruanos de Guayaquil. Y luego en 1859 el presidente Ramón Castilla llegó a Guayaquil y fue alojado. Sus tropas fueron alojadas en Mapasingue. Entonces ya voy a ir a lo concretísimo sobre este tema, porque de esto hay para hablar unas 5 horas. De esto hay mucho. Pero vamos a ir a lo concreto. La ciudad de Guayaquil, luego del 9 de octubre de 1820, un movimiento que lo hicieron Urdaneta, Letamendi y Febres Cordero, 3 militares venezolanos y un peruano, Gregorio Escobedo, que ellos son los que hicieron, que estuvieron rondando y tocando las puertas de mucha gente en Guayaquil para que se unan, me refiero a los grandes dirigentes de Guayaquil, y nadie quería mojar el poncho, hasta que Febres Cordero es el que asume, y además que ya se filtró que había una conjura. Entonces ya ante esas circunstancias era o te pierdes, te pintas, te vas de Guayaquil o definitivamente tomas el mando. Y obviamente Febres Cordero logró captar uno de los centros militares más importantes de Guayaquil, convencerlos y se dio el cambio de gobierno. Cambio de gobierno que lo originan los militares venezolanos, primera cosa. Luego inicialmente nadie quería hacerse cargo de la Junta Patriótica. Después, cuando ya vieron que no habían heridos, entonces dijeron, bueno, aquí estamos para sacrificarnos, como hasta el día de hoy la gente se sacrifica. Y entonces, el 11 de noviembre de 1820, se dicta el reglamento provisorio para el funcionamiento de esta nueva administración. El 11 de noviembre. Voy a leer exactamente lo que dice esto. La provincia de Guayaquil, artículo 1. Aquí no habla de república. La provincia de Guayaquil es libre e independiente. Su religión es la católica. Su gobierno es selectivo y sus leyes las mismas que regían últimamente en cuanto no se opongan a la nueva forma de gobierno establecida. Artículo 2. Aquí viene un tema importantísimo. La provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en América del Sur. ¿Por qué? Porque ya vimos que en la parte sur, San Martín había reunido los ejércitos de Chile con O'Higgins, de cierta parte de
de cierta parte del Perú, del Alto Perú, como era el caso del coronel Santa Cruz, que servía a su ejército, y obviamente de una muy reducida parte del ejército peruano, porque no es que el Perú estaba libertado, pero el Perú se liberta muchísimos años después, con las batallas de Junín y Ayacucho. Inicialmente se liberó Lima, pero el gran poder español estaba en el Cusco y en todo el resto del territorio peruano. Entonces, por ahí se veía una gran confederación. Y por el norte ya estaba constituida la confederación. Ya estaba dada la confederación con ¿quiénes? Con Colombia y Venezuela, con Cundinamarca, que era Colombia, y con Venezuela. Entonces, esto es lo que dice el reglamento provisorio. La provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación, quién sabe si de todos, como fue inicialmente una idea, que le convenga de las que se ha de formar en América del Sur. 9 de octubre de 1820 no podía decir, me voy a unir al Ecuador, porque el Ecuador en el 9 de octubre de 1820 estaba en poder realista. Entonces, ¿cómo podía Guayaquil decir, yo me uno a Quito? No podía. Yo me uno a todo al virreinato del Perú. No, porque San Martín tenía solamente controlado una parte muy pequeña del Perú. Pero no dice, aquí viene, les hago notar un tema, no dice que Guayaquil tenía la pretensión de declararse república independiente. Ni siquiera tenía esa pretensión, sino de una provincia que en su camino iba a ver si se unía a la grande asociación que le convenga de las que han de formar en América del Sur. Entonces, ¿dónde está la República de Guayaquil? ¿Por dónde aparece la República de Guayaquil? ¿Qué pasa luego? El que lidera realmente la independencia de América del Sur es Bolívar, no es San Martín. San Martín ya no le dio ni su pensamiento ni su decisión para ir más adelante. El día 12 de julio de 1822, 12 de julio, se presenta ante el Ayuntamiento de Guayaquil una solicitud firmada. No se olvide que en ese entonces eran muy pocas las personas que firmaban, porque la gran masa popular no tenía una participación decisiva en los destinos de una ciudad. Entonces, cuando 226 vecinos de Guayaquil, 226, firman una exposición ante el ayuntamiento, eso quiere decir que hay una propuesta enorme de la gente de Guayaquil. ¿Y qué le plantean al ayuntamiento estas 226 vecinos de Guayaquil? La incorporación a la República de Colombia. Y luego de esto viene otro hecho importantísimo. El 31 de julio se instala una Asamblea Nacional en Guayaquil, en la que se decide de manera definitiva fijar, así dice el acta, fijar para siempre los destinos de la provincia que estaban declarados por la incorporación a la República de Colombia. 31 de julio. ¿Quiénes firman? Lo más representativo de las, aunque es repetitivo, de las representaciones que estuvieron en la Asamblea. Vicente Espantoso, presidente del Congreso, José Locaido Llona por Jipijapa, Vicente Ramón Roca, que luego fue presidente del Ecuador en los años sucesivos, elector por la ciudad, Francisco Javier Pérez, elector por la ciudad, Javier Aguirre por Baba, José Beudino por Chongón, Mario Manuel Rivadeneira por Portoviejo, escúchenme manavitas, por Portoviejo, José Antonio Marcos por Palenque, Jerónimo Santa Cruz por Naranjal, Cayetano Ramírez y Fita de Montecristi, Diego Manrique, elector de la ciudad, Juan de Dios Florencia, elector por San Borondón, Miguel Jerónimo Rivera por Baba, Basilio Tircio, elector por Morro, Luis Fernando Vivero por Guayaquil, Gaspar de Santisteban por Daule, Mariano Arcia, elector de la ciudad, Juan Antonio Vivero de Babahoyo, José de Garaycoa por Babahoyo, Rudecindo Lucas, elector por Montecristi, Mariano Ceballos por Toviejo,
Charapotó, para no seguir diciendo nombres, Charapotó, Daule, Pueblo Viejo, Daule, Paján, Santa Elena, Chanduy, Baba, Colonche, Balsar y etc. cosas. Primero, ¿dónde estuvo la República de Guayaquil? O sea, no pueden inventarse una cosa. No pueden inventarse que el espíritu libertario que había, que no sé qué, y pongámosle, porque ya pasarán los años y los nuevos guayaquileños que van naciendo, ya no les entrará la menor duda que ahí hubo una República de Guayaquil. ¿Por qué alimentan eso? ¿Por qué alimentan? Pero no hay una respuesta adecuada. La Academia Nacional de Historia sí hizo una precisión sobre el tema diciendo que ahí no hubo ninguna república. Pero Quito en silencio y el resto del país en silencio. Pero les encanta venir a Quito, al poder central. Les encanta, les fascina. Ahí lo tenemos al actual. Les fascina estar en Quito, en la ciudad capital, ahí en el Palacio de Carondelet. Eso les encanta. Pero calle República de Guayaquil no tiene sentido. Puedo decir muchas cosas, pero prefiero dejarlo allí el tema. O sea, dejen de sorprender a la gente y no abran una herida y abran una situación que no le hace bien a la República. Este país que nunca estuvo bien pegado, siempre estuvo pegado con babas. Por eso los peruanos hicieron lo que hicieron con nosotros. Cuando el mariscal Amar vino, si bien Sucre con Juan José Flores lo derrotaron en Tarqui, la ocupación estaba Guayaquil ocupada. Estaba ocupada y a Bolívar y en ese entonces ya general Juan José Flores les costó muchísimo trabajo sacar a los peruanos de Guayaquil. Y luego en 1859 el presidente Ramón Castilla llegó a Guayaquil y fue alojado. Sus tropas fueron alojadas en Mapasingue. Entonces ya, ¿no les parece que ya es suficiente? ¿Qué comentario le merece, doctor? El expresidente Rafael Correa publicaba en Twitter diciendo siempre la oligarquía guayaquileña ha tratado de romper la unidad nacional y para ello aprovecha los momentos de grave descomposición como los que vivimos. La memoria es frágil, pero en el año 2000 Guayas votó por tener un régimen autonómico y cuando llegué al gobierno en el 2007 tenían el proyecto Singapur, hacer de Guayaquil una ciudad-estado. Así es. Bolívar en su momento, cuando tenían esa pretensión, el gran problema que es real y es humano, verán mis amigos, yo no juzgo a la gente, al pueblo de Guayaquil, sino a la casta gobernante. Los niños bien de Guayaquil, entre ellos Olmedo. Olmedo fue un niño bien, fue regidor de Guayaquil. Hay unas comunicaciones de Olmedo festejando que el rey de España volvió al poder. O sea, pero ¿a dónde los mandaron a estudiar? Era más fácil coger una goleta, ir a parar en Lima y estudiar en las universidades del Perú, en la Universidad San Marcos de Lima, en vez de cruzárselo, subir los Andes y llegar a Quito, a estudiar en la Universidad Santo Tomás en Quito. Entonces, tenían lazos porque fueron y se casaron con peruanas, la gran mayoría de ellos. Entonces su anhelo era ofrecer como un regalo del amor, del corazón a sus distinguidas mujeres, vamos a ser parte de esto. Pero no cuajó el pueblo guayaquileño ya en ese momento lo adoraban a Bolívar. Y ese fue el gran desengaño que tuvieron cuando se dieron cuenta que el pueblo reaccionó ante Bolívar y no ante San Martín, que también llegó a Guayaquil. Aparte que Bolívar tenía todos los arrestos como para ir con su movimiento independentista hasta el fin del mundo. Pero ¿qué pasa? Yo celebro lo que dice Rafael Correa Delgado, lo que ha dicho. Pero sus concejales, comenzando por su vicealcaldesa, son los que plantean esta bobada. ¿Dónde están? ¿Qué creen? ¿Que quedaron bien? Ellos deben decir, hemos hecho justicia
Y en la casa les han dado un cafecito caliente. Bien, hija, qué bien que hagas esto por Guayaquil. Primero, un sobredimensionamiento de los hechos, faltar a la verdad, al rigor histórico. Faltar al rigor histórico. Y después, para poder sostener a Guayaquil, porque habían amenazas enormes de que Guayaquil se vuelva a caer en manos de los realistas, Bolívar tuvo que enviarlo a Sucre con su ejército a sostener la independencia de Guayaquil. O sea, se olvidan, la historia es repleta de anécdotas. Luego vino la revolución que los libros no la contemplan, la revolución de 1827, donde se movieron para ver cómo provocaban una anexión al Perú. Y en 1859, que ya lo cité, armaron tal trifulca, confundieron a todo el mundo y fue el momento de donde el Ecuador se partió en 4 pedazos. Quito, de hecho, estaba allí, parada. Guayas, Azuay y Loja. Y todos creyendo que iban a ser un país extra. No, lo que querían es ver la posibilidad. Aquí voy a poner un ejemplo y con esto quiero terminar este tema. Cuando una persona está casado con María, pero se enamora de Julia, no puede directamente de una cama pasarse a la otra cama y inmediatamente casarse. Primero tiene que haber un divorcio. Y luego, ya divorciado, entonces, ahora me caso con Julia. Entonces, cuando enarbolaron la bandera de Guayaquil independiente, en muchos de los años, ¿el independiente de quién? Del Ecuador. Para quedarse en una posición diletante y ver qué hacen. ¿Se unen a otra potencia o son solos? Lo que dice Rafael Correa, Singapur. Por eso Bolívar le mandó una carta a Olmedo, que debe haberle hecho estallar las orejas, cuando le dijo: una ciudad con un río no puede ser un estado. Pero además, si quieren tomar esa decisión, que sería una pena enorme, quieren tomar esa decisión, pero cuidado con plantear algo a futuro, porque mirarán, con esto termino, ya lo vengo diciendo varias veces, con esto termino. Háganlo, pero no van a querer yo me mantengo separado, pero a la vez participo de la teta del poder del Ecuador, o sea, como una especie de Estado federado. No, si quieren irse, pero no es que me voy refunfuñando, pero me quedo para ver cómo llego a Carondelet. El tema no es así. Así no se juega. No se juega como niños malcriados. Es lo que hicieron en el municipio de Guayaquil. Y dejaron pasar eso. ¿Cuál República de Guayaquil? ¿Cuál República de Guayaquil? Ahí no hubo jamás una República de Guayaquil. Ahí hubo la provincia de Guayaquil, como consta en el reglamento provisorio. Siempre fue una provincia. Y una provincia de mucho mérito, de gente muy valiosa que ha tenido Guayaquil. Pero no vengan a cantar independencias, ni libertades, ni repúblicas a un país que se llama Ecuador. Porque es casi como quien diciendo: no me gusta ser parte de esto. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá